Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo del que ya hablé en su día, pero creo que no se le ha hecho la justicia suficiente, creo que ha pasado bastante desapercibido y creo que merece una segunda oportunidad, porque, bueno, pues sin ninguna duda todavía sigue representando a una sociedad homófoba, xenófoba, racista y, bueno, un sinfín de cosas más que no se ha hecho, digamos, la suficiente justicia para este chico, ¿no? Samuel Luiz, que lamentablemente pues falleció en unas circunstancias horribles, un poco como en el caso de Matthew Shepard, y aprovechando que había sacado ese caso a la luz, quiero retomar un poco el caso de Samuel, un poco para mejorar, por supuesto, la calidad del vídeo que me había quedado pésima, como os comento, y hay vídeos que me gusta recuperar porque los considero lo suficientemente importantes y uno de estos vídeos es este precisamente. Entonces, bueno, vamos a volver a analizar un poquito el caso, qué fue lo que sucedió y, bueno, una serie de cosas que, digamos, también sucedieron, pero un poco en lo que es la parte externa relativa a lo que fueron los culpables, lo del tema de que se mostraran sus imágenes y una serie de cosas, y cuál fue finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo al respecto, que creo que también es importante tenerlo en cuenta, más que nada porque, bueno, porque no sé si sabéis que hubo dos de los acusados que finalmente quedaron libres, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría, ya os digo, volver a traer el caso con un poquito más de calidad y ya os digo, bueno, pues intentar darle la importancia que se merece, porque todas estas cosas es lamentable que sucedan y sobre todo que sucedan, ya os digo, a plena vista de todo el mundo, que esté todo el mundo mirando y nadie sea capaz de hacer nada. O sea, son cosas que no dejan de poner los pelos de punta, ¿no? Son cosas intolerables, ¿no? Son cosas que a día de hoy no deberían suceder de ninguna manera. Ya os digo, sobre todo cuando estamos hablando de la cantidad de testigos que había allí que podrían haber hecho algo para evitar esta tragedia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como sabéis, el 3 de julio de 2021 este chico llamado Samuel Luis, de tan solo 24 años, pues básicamente se encontraba de fiesta con unos amigos en la zona del Paseo Marítimo de A Coruña y, bueno, hacían lo que suelen hacer habitualmente los chavales, iban de bar en bar y sobre las 2:57 de la mañana se encontraba tomando el aire, básicamente, y respondiendo a una llamada telefónica. En el mismo lugar se encontraba un individuo, la verdad que no tengo palabras, digo montaña, que, digamos, al verlo con el móvil, se pensó que lo estaba grabando. Así que nada más verlo se dirigió a él concretamente con las palabras: deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón. Digamos que estas fueron las palabras que le dijo antes de iniciar un ataque sin ningún tipo de provocación contra el pobre Samuel. A partir de aquí, bueno, pues surgen pues una serie de agresiones entre las que se incluyen puñetazos, patadas y todo tipo de golpes, principalmente y lamentablemente en las zonas de la cabeza y la cara, con una violencia totalmente desmesurada y acompañados de insultos como maricón de mierda. Al ataque se unió rápidamente un amigo del agresor, Alejandro Freire, alias Jumba, que atacándolo por la espalda le rodeó con fuerza el cuello con su brazo. Como sabréis, a esta técnica se le llama la técnica del mataleón. Deja indefensa totalmente a la víctima para que otro, digamos, lo pueda agredir a su antojo, que fue lo que pasó. Entonces, bueno, en cuestión de segundos, porque todo esto sucedió muy rápido, se van adhiriendo al ataque otros amigos y conocidos de los autores que lamentablemente se encontraban en el lugar, como por ejemplo Cayo Amaral Silva, que le propiló al menos una patada y que se ve perfectamente en la cámara, una patada letal en la cabeza, o sea, con una fuerza increíble, y Alejandro Míguez, que aunque no lo golpeó, sí participó, digamos, impidiendo que pudiera escapar, ¿no? La participación de este último fue desestimada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero sí que es verdad que también se está a la espera de la respuesta del Tribunal Supremo
sobre el tema. Esto también es importante, a ver qué es lo que finalmente se decide, porque la verdad, para mí sería importante que de alguna manera esta persona también fuese condenada, aunque no fuese a la misma cantidad de años que el resto de agresores. Así que bueno, como os podéis imaginar, pues de esta manera Samuel estuvo todo ese tiempo totalmente indefenso y desvalido frente al elevado número de personas que lo agredían y rodeaban, porque ya hay que ser muy cobardes para unirse un grupo tan numeroso contra una persona totalmente indefensa y que ninguno de ellos fuese capaz de poner paz y de decir, bueno, tranquilidad, nos estamos pasando, lo que sea, me da exactamente igual. Y ya os digo, lo mismo aplicó para todas aquellas personas que estaban mirando y que al final estaban llevando a cabo una omisión del deber de socorro, pero bueno, luego hablaremos un poquito más sobre este tema en particular. A pesar de esta situación, como os comento, en un momento logró incorporarse e intentó abandonar el lugar, pero porque fue ayudado por dos ciudadanos senegaleses, que fueron las únicas personas de la zona que lo auxiliaron. Concretamente, uno de ellos se echó encima de él para poder protegerlo de los golpes, también se llevó algunos, pero eso hizo que el chaval pudiese salir corriendo y cruzar, digamos, las dos grandes carreteras que hay en sentido contrario, ¿no? En los dos sentidos, que son bastante amplios, y llegase hasta el otro lado de la acera. Pero lamentablemente el odio era tan grande, que bueno, pues los tres fueron perseguidos por el grupo agresor unos 150 metros, hasta que la víctima finalmente cayó al suelo, digamos, desplomada e inconsciente, porque no pararon de darle, ya os digo, golpes de una brutalidad. Ya os digo, es que las imágenes son terribles, o sea, ya os digo, especialmente en una zona como la cabeza, patadas, o sea, yo no sé, o sea, son cosas que no puedo entender. Y claro, evidentemente el fin del tema fue que Samuel falleció. De alguna manera, pues la ambulancia logró llegar al lugar porque alguien llamó ya tarde, evidentemente, advirtiendo que había una persona herida. Lo llevaron en ambulancia, pero lamentablemente no llegaron a tiempo para salvarle la vida con esos semejantes golpes con los pies, no patadas con esa fuerza, ¿no? Especialmente en la cabeza aún encima. Entonces, bueno, de alguna manera aquí entra ya todo lo que es el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, claro, estos hechos, entre otras cosas, causaron una gran conmoción en Galicia y en la sociedad española en general, aunque a veces no lo parece, porque lo que os digo, hay casos que parece que pasan por ahí desapercibidos y que no interesan lo suficiente, lo cual me da bastante pena. Y concretamente Ángel Fernández, presidenta de la Asociación Alas A Coruña, acusación particular en el caso, explicaba que España lo primero que sintió fue incredulidad. Los primeros momentos, digamos, que eran de no entender nada, que bueno, que era una burrada, que se había inventado alguien, pero según iba avanzando la mañana, pues ella también se da cuenta de que sí, de que esto era real, que había pasado. Y aquí tenéis a los energúmenos enfermos y, en fin, no tengo palabras, que ya se le ven, ya se les ve en las caras qué tipo de personas son, sobre todo algunos, que llevaron a cabo este brutal asesinato. Sí que es verdad que con ayuda de otros menores que también colaboraron con algún golpe, pero bueno, estos fueron los principales agresores y los que realmente le causaron la muerte. Concretamente Diego Montaña es el que aparece en la primera imagen con su novia, que ya hablaremos también de ella y que quedó absuelta lamentablemente. El tercero que encontramos es Cayo, que también es uno que personalmente, ya comenté en su momento, me cae especialmente mal, porque él fue el que se ve en el vídeo cómo le pega esa patada brutal en la cabeza, ¿no? Cómo coge fuerza con la pierna y estampa su pie directamente sobre la cabeza de Samuel. Y bueno, pues los otros dos pues no
Ya hablaremos de los nombres en otro momento, tampoco es tan relevante. Digamos que el que se encuentra en cuarto lugar fue concretamente el que practicó la técnica del mataleón agarrándolo con el cuello para dejarlo de alguna manera indefenso, ¿vale? Eso sí que sería importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, básicamente esta mujer que se queda incrédula, lógicamente, pues manifestó que no sé ni siquiera describir el sentimiento, ¿no? Porque es algo que te golpea tan fuerte, no entiendes que algo así pueda pasar, ya no en el mundo, en tu ciudad, ¿no? De alguna manera. Que ese es el tema. Muchas veces cuando las cosas no pasan aquí al lado, donde nosotros estamos, pues parece que, no sé, como que no nos duelen tanto, pero en realidad el dolor debería ser exactamente el mismo porque estas barbaridades no se pueden permitir. No se pueden permitir y menos, ya os digo, cuando hay tantos testigos viendo cómo unos energúmenos, digamos, abusan de esa manera de un pobre chaval que no tenía nada que hacer. Entonces, bueno, no obstante, se ponen a trabajar desde el primer momento para ver qué había pasado, acercarse, ofrecer su ayuda a las personas que lo pudieran necesitar y sobre todo tener claro qué había ocurrido, más o menos, para poder reaccionar y poner todos sus recursos, digamos, a disposición de quien los pudiese necesitar. Una de las primeras medidas que tomaron a los pocos días fue posicionarse como acusación popular, como comento, una acción que en ese momento no sabían exactamente dónde se metían, pero que vieron necesaria en una organización como la suya. Manifestando teníamos que estar ahí para defender los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y la dignidad de la víctima. Así que digamos que el problema de todo esto es que fue un crimen totalmente homófobo, ¿no? Un crimen de odio como el que os traje de Matthew Shepard, lamentablemente, y que pasó aquí en España, en este caso, como muchos otros que, bueno, por el motivo que sea, no se le da la importancia suficiente y no salen a la luz. La homofobia quedó probada en sede judicial y así comenzó el 16 de octubre de 2024 el juicio por esta causa contra los 4 energúmenos acusados que están aquí y la novia, que también está, del principal agresor, que, como os comento, acabó siendo absuelta. Digamos, un litigio que se alargó durante un mes y en el que tuvieron que intervenir, para que veáis, hasta 40 testigos. Así que, más todos los que había allí, porque estamos hablando que podía haber 200 personas en pleno centro de Coruña, en una zona de marcha, con un montón de bares, discotecas y en fin. Es que siempre, no, es que claro, es que hay miedo, es que si te metes en medio, ya claro, no sé, si se mete en medio una persona sola, pues sí, pero es que estamos hablando de una centena de personas. Jolín, que aunque sea, pues no sé, grita fuego, fuego, vamos, no sé qué, que lo matan, que lo que sea, algo, pero estoy segura que algo se hubiese podido hacer. No obstante, la presidenta de Alas A Coruña lo recuerda como muy duro, pero el trabajo llevó a que la sentencia final impusiera, y vamos, qué menos, 24 años de cárcel al principal acusado, Diego Montaña, 20 años para Alejandro Freire Yumba, que es el que se encuentra en última posición, este de aquí, por si tenéis dudas. 20 años y 6 meses para Cayo Amaral Silva, que además de pegarle esa patada, yo creo que letal, ¿no?, en la cabeza, aún encima tuvo la desfachatez de robar el móvil de la víctima, que es este chico que hay aquí. Y que a mí una de las cosas que más lamentables me pareció es que en el juicio básicamente se dirigió con toda su cara dura a todo lo que es el público, el personal, los magistrados y demás, diciendo que a él le importaba 3 narices lo que pensara la gente de él, que a él lo único que le importaba era lo que pensaran sus padres, que él juraba y perjuraba que no había tenido nada que ver, que no había hecho absolutamente nada, que de verdad, por favor, papá y mamá, creedme, da igual lo que piensen los demás, etcétera. Una actitud lamentable y aún encima de cobarde. Porque te han pillado en un vídeo haciendo algo que no puedes negar. Por lo menos ten los huevos, ya que eres tan valiente, de reconocer lo que has hecho. Y que aún encima le has robado el móvil. ¿Que es un pequeño detalle? Sí, pero que manda narices.
Luego tenemos 10 años para Alejandro Míguez como cómplice, que es este chico que vemos aquí, que es el que os digo que fue el que le practicó la técnica del mataleón, que no lo agredió como tal, pero en realidad sí que hizo que los demás tuviesen mucha más facilidad para llevar a cabo todo ese tipo de golpes, puñetazos y demás. Y bueno, lamentablemente esta última condena fue más tarde revocada, como os comento, por el Tribunal Superior de Galicia, al entender que no había indicios suficientes que apuntaran a su participación, digamos, directa a la agresión. Hombre, si agarrar a alguien por el cuello y dejarlo totalmente indefenso para que un grupo de personas le peguen a su antojo, ¿no es un indicio? Pues ya me dirás tú, es que no es que sea un indicio, es que es una prueba. O sea, que alguien te agarre por el cuello de esa forma. Pero bueno, quitando este último punto, este fallo supuso, bueno, pues de alguna manera una gran victoria, ya que quedó acreditada la existencia de homofobia en el crimen. El escrito describe que el ataque se produjo debido a la inamadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó el primer atacante y al que además se sumaron el resto después. Así, sin ton ni son, venga, a saco, a por el chaval. Daba igual exactamente todo, asumieron en todo momento el riesgo de que el chaval pudiese fallecer por el tipo de golpes y dónde fueron llevados a cabo. Y ya os digo que la homofobia queda acreditada en todo momento en sede judicial. Fue la primera reacción por parte de la Asociación Alas A Coruña. Su presidenta indica ahora a este periódico que la sentencia supuso, entre comillas, ¿no?, una cierta tranquilidad y satisfacción porque se consiguió demostrar el objetivo principal, que era un delito con un componente de LGTBI-fobia. Aparte, tenemos una serie de expresiones como por ejemplo maricón de mierda, que no es una expresión más. Es importante para la propia comunidad LGTB ver que esto se reconoce porque es una pequeñísima manera, entre comillas, porque para mí no hay reparación para un delito de este tipo, es decir, ha habido una muerte. Nadie vuelve de la muerte, o sea, como ya sabemos, hay dos cosas que no tienen solución, que son la muerte y los impuestos, ¿vale? Pues esto es el caso, o sea que de reparación nada, pero bueno, es una manera de explicarse, una pequeñísima manera de reparar un poquitito tantos años de desconfianza en el sistema judicial que muchas veces veíamos y seguimos viendo, por supuesto, a día de hoy, que no se les reconoce a esta gente la violencia que sufren en estas instancias, ¿no? Saca como conclusión del fallo. Agrega también que lo positivo de todo esto, si es que lo hay, porque para mí de positivo no hay nada, es ver cómo desde el principio hubo mucho debate público con gente que defendía que maricón de mierda era un insulto más. Sin embargo, llegamos al juicio y un jurado popular reconoció que evidentemente no es nada más que eso, que las palabras importan mucho y que lo que te gritan cuando te apalean, desde luego importa mucho. A Samuel lo podrían haber llamado muchas otras cosas, pero bueno, hablando mal y pronto decidieron utilizar el adjetivo que mejor concordaba con lo que ellos pensaban que era, porque no seguía una norma establecida de masculinidad a día de hoy, que lamentable, de comportamiento de lo que fuera, ¿no? Entonces también se manifiesta, tenemos que mirar nuestra culpa. Fernández concluye que lo que se ve en este caso es que ese caminar de la sociedad también está reflejado en cómo la justicia o cómo nuestras leyes van recogiendo esa evolución hacia una sociedad más progresista, más abierta, más libre, más igualitaria. Yo esto lo veo muy lejano todavía a día de hoy. No sé si en algún momento llegaremos a eso. Yo creo que sobre todo lo que tiene que salir de aquí es el trabajar con toda la población en general, pero sobre todo también muy importante con la gente más joven, para educar en que este tipo de comportamientos violentos no tienen ningún sentido, cada vez menos. Además, también hay que advertir que tenemos que mirar nuestra culpa porque existe una responsabilidad que tiene también la institución educativa y en cómo nos educan también fuera de ella, sobre todo en las nuevas generaciones.
Es decir, no es normal que un grupo de personas tan jóvenes pueda desplegar un nivel de violencia semejante contra un igual, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona independientemente de su orientación sexual. Repito, que es que a quién le importa lo que yo haga, como dice Alaska. Cada uno es libre de ejercer su sexualidad como le dé la gana y esto no tiene ninguna justificación, no tiene perdón y me alegro profundamente de las sentencias que le han sido aplicadas. Vamos a hablar un poquito más del caso de los culpables concretamente, del tema de la chica porque fue suelta y demás. Bueno, aquí tenemos a los individuos declarando. Es lamentable que el principal agresor, que fue el que empezó la pelea, el que aparece en primer lugar, el tal Diego Montaña, se puso a llorar como una... bueno, no quiero recurrir a términos que puedan ofender a lo que es el feminismo, pero bueno, digamos que se puso a llorar como el cobarde que era, echándose las manos a la cabeza cuando ve el percal, porque evidentemente estos chavales en ningún momento se imaginaron que les iba a caer una pena de semejantes características. Evidentemente estamos hablando de una pena de 24 o 25 años para unos chavales que al fin y al cabo tienen 20, 18 y demás. O sea, es que ya digamos que la vida les ha quedado arruinada, que es lo mínimo que merecen también por otro lado, evidentemente. Pero para que veáis, respecto a lo que estaba hablando, a ver un pelín más grande, de los testigos, básicamente la frase es: te voy a apuñalar en el corazón, no tengo nada que perder. Dos testigos señalan al principal acusado de manifestar esto mientras asesinaba a Samuel. La madre de la víctima renunció a testificar, mientras la jueza, digamos que estudió permitir que una testigo clave declarase tras un biombo después de alegar evidentemente miedo a los presuntos responsables del crimen. Porque una cosa es en el momento de la agresión cuando hay una masa de gente y otra cosa es ir tú solo en ese momento a declarar. Y bueno, yo entiendo que puedas llegar a tener miedo. Yo desde luego los miraría muy bien a la cara, o sea, lo tengo clarísimo. El problema aquí, que también es importante señalar, es todo el problema que hubo con el tema de la publicación de las fotos de los responsables y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto se cuestiona. Se cuestiona que se publiquen fotos y que se emitan grabaciones con las imágenes reconocibles de los asesinos de Samuel Luiz, lo cual, sinceramente, o sea, vamos a ver, son criminales y yo creo que todo el mundo tiene derecho a saber quiénes son estas personas, porque lamentablemente saldrán antes de tiempo, cuáles son sus caras y, en fin, lógicamente estas cosas pasan porque se apela al perjuicio público paralelo que sufren, digamos, sin haber sido aún declarados culpables de su muerte. Hay cosas que no son necesarias declarar porque ya se han visto en directo, lamentablemente, con lo cual, bueno, pues ya os digo, a mí no me da pena ninguna y creo que siempre estamos en la obligación de mostrar las caras de este tipo de individuos. Digamos que de alguna manera se manifiesta que se olvida que la peor pena de Telediario se la ha llevado la víctima, que es lo que digo yo, su nombre, sus orígenes, su profesión, sus amistades, su familia, su modo de vida y hasta su orientación sexual, que tiene que ser una cosa de tipo totalmente personal. Es que a nadie le importa si esta persona era gay o no era gay. Y todo esto ha sido publicado. Y todo esto ha sido objeto de debate de prensa en radio, televisión, internet, redes sociales, sin que él diera antes de su muerte ningún detalle respecto a esto, ni sin que pudiera dar ni siquiera su consentimiento para ello. Entonces, si tenemos en cuenta ese perjuicio a la víctima, ¿por qué me voy a preocupar del perjuicio que se le pueda causar a estos individuos mal nacidos por todo lo que hicieron? Entonces, bueno, pues concretamente la jueza que presidió la vista oral por el asesinato de Samuel permitió la entrada de las cámaras y fotógrafos en la sala para que pudieran tomar y luego difundir imágenes de los acusados. Un aplauso para ella. También de sus abogados, ahí ya no me voy a meter, de los de las acusaciones, de la fiscal, de la letrada del juzgado e incluso de ella misma, salvo de los miembros del jurado, que evidentemente, como sabéis, son personas de la calle por razones obvias, ¿no? Así que a los testigos que declararon después
de que los fotógrafos salieran, como les ha sucedido a todos los que han comparecido desde que empezó el juicio, y como probablemente le sucederá a los que lo hagan, a los que lo hicieron en lo que restó del proceso, siempre les esperaba un grupo de camarógrafos y periodistas a la entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña, que fue donde se realizó el primer juicio, ya os digo, con ese tema de jurado popular y demás. Sus rostros, claro, de alguna manera también son captados, eso es verdad, y luego aparecen con sus nombres en los periódicos, redes, en los programas de televisión. Los interrogatorios a los que los someten las partes son también intensos y se les pregunta, y esto también se lo pregunto yo, ¿por qué no intentaron salvar a Samuel, siquiera llamando a la policía? Y básicamente lo que responden es porque tenían miedo. Vinculados a un crimen homófobo y brutal, aparecer a cara descubierta en una página de periódico, en un telediario o en un tuit, vinculados a un crimen tan presumiblemente no, directamente homófobo como brutal, como el de Samuel, no es agradable para los acusados que se han declarado inocentes, por supuesto, que no es agradable, dice, menos agradable sería para Samuel lo que le hiciste malnacidos, pero tampoco lo es para los testigos. En esto pues estoy hasta cierto punto de acuerdo, especialmente si reconocen que no hicieron nada por impedirlo, que esto tela, y que se mantuvieron como observadores pasivos de la salvaje paliza. Y esto, para mí, ya os digo, requiere por lo menos algún tipo de multa, algún tipo de sanción, aunque sea de un mes de condena, porque es que, ya os digo, es un delito, es una omisión del deber de socorro. Así que ni siquiera para quienes sí mostraran una actitud cívica y solidaria como Ibrahim Adiak y Mayad Niediayan, no lo es, desde luego, para las personas más cercanas a la víctima. De hecho, concretamente la acusación popular que ejerce la Asociación Alas Coruña anunció este miércoles que renunciaba al interrogatorio, el miércoles correspondiente, ¿no?, de la madre de Samuel, previsto para el lunes posterior, para ahorrarle el presumible calvario que tendría que pasar. Según fuentes cercanas a la familia, está destrozada. En fin, es que esto es bastante obvio desde que mataron a su hijo. No se ha recuperado, pero es que no lo va a hacer nunca. Que te asesinen a un hijo es, o sea, yo de verdad ya lo digo muchas veces, es una cosa, yo creo que es el dolor más grande que puede sufrir un ser humano y no tiene, pero vamos, por dónde cogerse. Entonces, bueno, lógicamente la renuncia fue aceptada. Es entendible que una madre con semejante dolor no sea capaz de enfrentarse a una situación tan dura, tan difícil, habiendo perdido a su hija además de esa manera tan cobarde, tan salvaje, tan brutal. Y la jueza, claro, pues también se prestó a estudiar, tras escuchar a las partes y al jurado, la petición de la acusación particular para que una de las testigos clave del juicio, que acudiría en su momento y cuyo testimonio podría desmontar las versiones de las defensas, lo hiciera protegida por un biombo después de que se le denegase hacerlo por videoconferencia, ya que tenía mucho miedo, estaba aterrorizada, según resumió la abogada de la familia. Quería poneros esta imagen en particular para que vierais cómo lloriquean después de lo que han hecho, pero no lloriquean porque se arrepientan de lo que le hicieron a Samuel, ni muchísimo menos. Lloriquean porque ven que se les ha arruinado la vida, y alguno de ellos llegó a manifestar que desde que estaban en prisión preventiva habían sufrido todo tipo de agresiones por parte de los otros presos. Pues es lo que hay, no haber sido tan salvajes, tan racistas, homófobos, xenófobos y todo lo que se pueda decir. Y básicamente, bueno, pues la jueza anunció en su momento su decisión al inicio de la vista. Solo se opuso a la petición de la testigo la defensa de Diego Montaña, el principal acusado del crimen. Sin embargo, su abogado Luis Salgado no objetó nada a las peticiones de renuncia de otros dos testigos. La vista, digamos que no fue el mejor día para el letrado de Montaña, porque los testigos imparciales que presenciaron los hechos y que no hicieron nada señalaron a su cliente, dos de ellos sin dudarlo y otro con probabilidad,
como la persona a la que oyeron gritar, ya os digo, te voy a apuñalar en el corazón, no tengo nada que perder. Hay que ser, en fin, hay que ser. Eso apuntala la tesis de que habría tenido intención en todo momento, y esto está clarísimo, o sea, ya os digo, porque es que los golpes van directamente a la cabeza con una brutalidad letal, o sea que no sé qué es lo que se esperaba. O sea, no sé si se esperaban salir indemnes de un juicio de esta magnitud, no sé. Yo creo que esta gente, como tampoco tiene mucho cerebro, ¿no? Como tienen cierto retraso mental, porque para pensar de esa manera hay que ser un poco, no sé, retrógrado como mínimo, primitivo, si le quieres llamar así. Entonces tuvo en todo momento la intención de acabar con la vida de Samuel, como finalmente sucedió. O sea, es que fue un linchamiento. Fue un linchamiento. Entonces los dos primeros testigos también lo vieron corriendo hacia él, tras el tumulto inicial que el propio Diego había creado en el lugar de la primera paliza, porque es que ya os digo, fue un ensañamiento, o sea, te pego y tal, y cuando el chaval consigue, digamos, alejarse un poco, en lugar de dejarlo pasar, van y lo persiguen, y encima se unen a ellos más chavales todavía. O sea, ¿cómo se puede entender algo así? O sea, allí comenzó a golpearlo y allí se concentró la turba que luego lo persiguió a patadas y puñetazos por el paseo marítimo, hasta que se desplomó en mitad de la calle, y aún así le siguieron pegando durante 6 minutos. Como digo yo, 6 minutos. Ir contando, por favor, os lo pido, uno a uno los segundos. 1, 2, 3. Si sois capaces de llegar a 6 minutos, pensad en todo el tiempo que el chaval estuvo recibiendo golpes sin piedad, con una brutalidad tremenda. No solamente eso, parece ser que hubo una discusión de dos acusados en el reservado de un pub. A Diego también lo identificó uno de los miembros del equipo de seguridad del pub donde la pandilla de los acusados había iniciado su fiesta en la noche del 2 al 3 de julio de 2021, donde dijo que vio discutir con Catherine Silva, la novia del agresor, y quien también se sentó en el banquillo acusada de asesinato con ensañamiento, alevosía y discriminación por orientación sexual, y que lamentablemente quedó libre, porque es que esto, o sea, independientemente de que ella lo hubiese pegado o no, digamos que no solo no impidió la agresión, sino que además impidió que se le diese algún tipo de ayuda a este chico. ¿Vale? Entonces, de ser, digamos, acusada de asesinato con todos estos ensañamientos, alevosía y demás, a ser absuelta, yo creo que ahí tiene que haber un término medio. O sea, no puede ser que la chica sea, en fin. Bueno, total, que ambos estaban en el reservado del local que el grupo de amigos había alquilado para celebrar la apertura del ocio nocturno tras el confinamiento, porque todo esto fue recién pasado, todo lo del COVID. Y parece ser que cuando Diego dio un manotazo en la mesa del reservado frente a su novia, el guardia les instó a discutir en el exterior, a donde los acompañó. Parece ser que la chica estaba enfadada y se mostró muy ofendida y molesta cuando este guarda de seguridad les dijo que por favor salieran fuera a arreglarlo. Digamos que bueno, también quiero que veáis muy bien la cara de la individua, porque tampoco tiene otro nombre. Y digamos que esta sesión tampoco fue positiva para sus intereses, ya ves tú lo que me importa, porque hasta ahora solo los testigos de la acusación la habían ubicado en actitud agresiva y como parte de la manada que mató a Samuel, a la que además habría jaleado profiriendo insultos homófobos y empujando a quienes trataban de frenar la paliza y rescatar al chico. Es que, joder, esto es algo que no puede quedar impune de ninguna manera. Jolín, o sea, no puedo entender cómo a esta chica la declaran, o sea, la absuelven por completo. No lo puedo entender. La acusación volvió en su momento a rebatir con pruebas testificales la tesis de su defensa, que la presenta como una niñita pacífica, que ni participó ni alentó los hechos y que incluso habría intentado frenar a Diego, mentira de palabra, e incluso enfrentándose a él cuando había cientos de testigos.
Al contrario, uno de los testigos admitió que si bien la vio primero tratando de sujetar a su novio, después la observó integrada en el grupo que perseguía a Samuel a la carrera por el paseo marítimo. Otra de los testigos negó haberla visto frenando a Diego, algo que dijo solo hizo la amiga de Samuel, la única que pidió auxilio. Ayudadme, por favor, le están pegando por ser gay. Pese a que las acusaciones pedían, ya os digo, 25 años de cárcel, la misma pena que para Diego, ella está en libertad bajo medidas cautelares, mientras su exnovio permaneció en prisión provisional hasta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y aún queda a ver qué dice el Tribunal Supremo. Digamos que su defensa la ejerció el penalista Luciano Prado del Río, que también ha apelado a la pena de telediario y a las amenazas e insultos que ha recibido la pobre niña, que qué pena me da, desde que se la implicó en el crimen. Luciano Prado es hermano de Paula Prado del Río, secretaria general del Partido Popular de Galicia, que no nos importa en absoluto, a quienes algunos periodistas de la televisión de Galicia sitúan tras las órdenes que han recibido para no tomar imágenes en primer plano de los presuntos asesinos que os den y para difuminar o pixelar sus rostros antes de difundirlas. Digamos que se pregunta en su momento al PP por esto, la dirección, como siempre, pues básicamente no da respuesta, porque no hay respuesta. Y cuando acabaron con Samuel, el chico sangraba lamentablemente por el occipital, la boca y los oídos, no me quiero ni imaginar. Como comento, ya yacía inconsciente en el suelo. Y cuando llegó finalmente la ambulancia, un policía sanitario, que además vio la situación, ¿no? En ese momento lo contó así sobre el estrado, aplicó los primeros auxilios mediante un boca a boca y un masaje cardíaco, y luego fue cuando se lo llevaron en ambulancia al hospital, donde lamentablemente murió pocas horas después. Desde entonces el nombre, el origen, la vida y las circunstancias de Samuel, incluida su orientación sexual, la orientación sexual que sus asesinos creyeron ver en él, porque ellos podían pensar que era gay, pero no tenían ningún motivo realmente, o sea, ellos no tenían ninguna prueba de que esto era así. O sea, ellos simplemente, porque realmente lo que sucedió al principio fue que él sale con una amiga a hacer una videollamada a una tercera amiga que no se había animado a salir esa noche, y decidieron llamarla para decirle, hey, estamos aquí, a ver si te animas, a ver si te vienes y demás. Eso fueron los hechos y eso fue lo que vieron los agresores, pensando que los estaban grabando, aunque yo creo que eso fue básicamente una excusa para agredirlo. Así de claro os lo digo. Estaban cabreados, venían calentitos de la discusión que habían tenido y demás, vieron a estos chicos, les pareció que el chaval pues era gay por el motivo que fuera, lo fuese o no, es que me da igual. O sea, no tenían ninguna prueba, no tenían absolutamente, me da igual si el chico es gay o no, nadie tiene derecho a cometer semejante salvajada contra otra persona, punto, sea como sea. Así que digamos que, sí, sus asesinos creen ver en él esta orientación sexual, que se ha difundido a todos los medios de comunicación, como os he dicho, sin que nadie haya cuestionado la idoneidad de hacerlo, pese a la revictimización que sigue atormentando a su familia. En su momento, los abogados de la defensa siguen considerando que a quienes afecta la difusión de las imágenes de las personas que participan en el proceso a sus clientes, obviamente, bien merecido se lo tienen, no solo porque se habría montado un juicio paralelo en el que ya se habría dictaminado su culpabilidad, hombre, sin ninguna duda, y aún encima grabado en imágenes, como vosotros podéis comprender, como para no dictaminar su culpabilidad, sino porque el conocimiento público de su imagen, atención, condiciona la versión de los testigos, especialmente la de los que no conocían ni a la víctima ni a los acusados. Es que aquí no hace falta conocer a nadie, aquí solamente hace falta conocer cómo fue la agresión. Y allí había muchos testigos que lo vieron directamente, punto y pelota, no hace falta conocer personalmente a nadie. A todos los hicieron acudir a declarar, los han identificado como autores del crimen. Las defensas les preguntan si no se habrán confundido, insinuando, atención ante el jurado, que podrían haberse dejado llevar por el juicio paralelo derivado de la difusión de sus nombres y rostros.
Lo intentó sin éxito el, en fin, abogado de Diego Montaña, que bueno, el señor tiene que hacer su trabajo, yo lo entiendo, pero hay que tener mucha sangre fría para hacer determinados trabajos, lo he dicho siempre, con uno de los testigos que no había identificado a su cliente hace 3 años ante la policía. Pero ¿está usted seguro de que era Diego? ¿Cómo es que sí lo reconoce hoy? Es el recuerdo que tengo ahora. Pero no sabía su nombre y en cambio el de Samuel sí, ya me dirás tú, ¿por qué tienes que saber el nombre de un agresor? Lo he visto y punto, o sea, me da igual cómo se llame. Entonces el chaval contesta, todo el mundo sabe quién es Samuel. Luego también no voy a dejar de nombrar porque me parece lamentable que, entre otros, pues Abascal y Ayuso y tal, ejes de la difusión de bulos y la banalización del asesinato de Samuel Luiz, bueno, pues hacen declaraciones como, por ejemplo, que entre los detenidos había un inmigrante, había una feminista radical. La presidenta Ayuso concretamente ironizó con la motivación del crimen y las acusaciones, entre comillas, sin pruebas, sin palabras me quedo. Y, en fin, yo es que de verdad alucino con esta peña y que la gente siga votando, en fin, me voy a callar porque, en fin. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay, digamos, de alguna manera como una especie de efectos secundarios externos. Y es que casi un mes después del homicidio hay una serie de grupos ultras que aprovechan además el tiempo que el caso estuvo bajo secreto sumario para llenar de odio las redes sociales y los grupos de Telegram. ¿Cómo se propagan los bulos racistas? Pues los discursos xenófobos, cuando la palabra crimen aparece en el titular, no son ninguna novedad. Hay que tener, por ejemplo, en cuenta el caso de Mocejón, Toledo y Southport, Reino Unido, que sucedieron unos pocos meses antes, que demuestran el modus operandi de pseudomedios tuiteros y agitadores de extrema derecha. Concretamente, Mateo, de 11 años, murió tras el ataque de un encapuchado en el campo de fútbol de Toledo. Las redes se llenaron de especulaciones sobre la nacionalidad, porque ya sabemos cómo somos, del autor del apuñalamiento. Lógicamente, los primeros rumores, y gracias a estos desgraciados xenófobos y que crean este tipo de bulos en Internet, apuntaron a un varón magrebí que vivía en un hotel de la ciudad junto a otros inmigrantes ilegales, pero la Guardia Civil, sin embargo, detuvo al verdadero responsable, que era un chico de 20 años de nacionalidad española, señores, ¿vale? Que reconoció los hechos. Y bueno, luego en Southport la situación fue prácticamente similar. Empezó a circular un bulo que hacía responsable del asesinato de 3 niñas a un inmigrante musulmán. La noticia fue ampliamente difundida por cuentas afines a la extrema derecha, pero nada más lejos de la realidad. Pocas horas más tarde, una información oficial desmentía esta hipótesis. El presunto autor de los hechos, nada más y nada menos, y según fuentes policiales, fue un hombre, que bueno, de hombre tenía poco porque tenía 17 años, de nacionalidad inglesa y padres ruandeses. El odio, no obstante, ya está sembrado y la violencia inundó las calles de Inglaterra e Irlanda del Norte. Ya me diréis, para que luego veáis con lo del tema Alcácer, cómo es posible que un chaval de tan solo 17 años se cargase literalmente a 3 niñas. En fin. Así que básicamente, para terminar, con el asesinato de Samuel ocurre exactamente lo mismo. El interés informativo por la muerte del joven creció tras hacerse públicas las declaraciones de una de sus amigas alertando de esta posible motivación homófoba del crimen. Tuiteros y tertulianos difundieron sin pruebas que había sido una banda latina, los bulos sobre el presunto origen de los asesinos, que si eran brasileños, que si eran marroquíes, tampoco se hicieron de rogar. La detención de los presuntos autores, todos ellos de nacionalidad española, no sirvió para frenar la cascada de fake news desatada. Por eso siempre digo que periódicos, redes sociales, televisión son basura porque mienten, nos hacen creer cosas que no son y luego pasa lo que pasa, que la gente suelta absolutas barbaridades porque son cosas que oyen y se las creen a pies juntillas. Y las cosas hay que analizarlas antes de sentenciar. Los bulos sobre el linchamiento y la muerte de Samuel Luiz llegaron incluso a los parlamentos. Como os comento, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró
en los platos, que entre los detenidos había, ya os digo, un inmigrante y una feminista radical. La noticia encontraba parangón en el ejército de trolls que envuelve al agitador ultra Alvise Pérez, por aquel entonces asesor político independiente tras una breve estancia en Ciudadanos. El ahora diputado en el Parlamento Europeo publicó, atención, que los autores del crimen pertenecían a una pandilla de 12 sudamericanos con 2 cojones y tachó la investigación de engaño mediático masivo. ¡Qué lamentable! Del crimen de Samuel Luis ya no se habla porque los asesinos eran un ocupa, un inmigrante y un militante de extrema izquierda, manifestó Abascal. Insistió por todas las vías posibles con esta cita. Por primera vez hizo esta manifestación un 12 de julio, 9 días después del crimen, frente a los micrófonos de la radio de Federico Jiménez Los Santos. El líder de la extrema derecha española habló también de una feminista radical y llegó a relacionar sin pruebas a uno de los asesinos con los Riazor Blues, que como sabéis, bueno, pues son pues como los ultras del Madrid o como, bueno, ya sabemos, esos fanáticos del fútbol que también, en fin, ultras al final, todo lo que sean ideas radicales son un auténtico veneno. Además, en el mismo discurso lo difundió en el programa de Ana Rosa, donde lamentó que hubieran señalado a Vox por el asesinato de un joven homosexual. Así que lo que tiene que quedar claro aquí es que las únicas personas migrantes implicados en el caso no solo no tuvieron nada que ver con el linchamiento, sino que fueron los únicos 2 jóvenes senegaleses, os recuerdo, que intentaron salvarle la vida a Samuel Luis, Ibrahima y Magat. Caminaban por el paseo marítimo cerca de su domicilio cuando vieron al chico indefenso y herido en el suelo. Intentaron socorrerlo, lamentablemente sin éxito. Eso sí, no llamaron a la policía por miedo a ser detenidos por el hecho de no tener papeles, que esto sí también es un problema, pero de otra índole, que ya no tiene nada que ver con lo que es el asesinato como tal. Y el gobierno, como recompensa, les otorgó las tarjetas de residencia y ambos consiguieron regularizar su situación en España. Esta decisión abrió el debate de si las personas migrantes y solicitantes de asilo solo son merecedoras de la documentación cuando realizan alguna especie de acto heroico. Bueno, eso la verdad es que es un debate que no voy a entrar aquí, porque efectivamente todos tenemos ciertas, tenemos nuestras opiniones al respecto sobre este tema de inmigrantes y sobre este tema de cosas, y bueno, pues muchas veces por incultura y por una serie de cosas, pues tenemos ciertas ideas que no son exactamente correctas, pero bueno, ya os digo, eso es otro tema. Aquí de lo que estamos hablando realmente es el asesinato de Samuel Luis, independientemente de si hay inmigrantes, no inmigrantes y demás, ¿no? Pero es básicamente para dejar en claro que, bueno, luego Ayuso y el chico de Galicia, es decir, las izquierdas asumieron desde el principio que había un pretexto homófobo detrás del crimen, una realidad que terminó de politizar todavía más el caso. Pedro Sánchez, independientemente de lo que piense cada uno, porque para mí todos los políticos son iguales y no vale ninguno ni para tomar por saco, salió a condenar los hechos salvajes y despiadados. Además, prometió trabajar para no dar ni un paso atrás en derechos y libertades. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, por aquel entonces presidente de la Xunta, pues sí es verdad que coincidió al definir el asesinato como un episodio brutal e irracional, pero como no cuestionó su motivación LGTBI-fóbica y digamos que manifestó: no me atrevo a tipificarlo como homofobia, como era de esperar. La guinda del pastel la puso, como siempre, Ayuso. La presidenta madrileña agitó el debate tras ser acusada por la oposición, liderada por Más Madrid, de callar frente a la escalada de agresiones homófobas en todo el país, manifestando: veo mal la inversión de la carga de la prueba y acusar sin motivos y sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. Tiene huevos. Es curiosa la lógica de la izquierda: si matan a un chico en Galicia es culpa mía. Ironizó la dirigente autonómica 5 días después del crimen. Así que bueno, básicamente nos vamos a quedar con esto.
Con esta imagen os voy a poner alguna imagen bonita de Samuel. Y bueno, por mi parte nada más. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo respecto al mataleones, ¿no? A ese chico que quedó, digamos, liberado por parte del Tribunal Superior de Justicia porque supuestamente no había indicios. En fin, y ya os digo, aunque sea una condena mínima, debería de caerle, con lo cual yo me andaría con cuidadito. Desde luego estos chicos tienen la vida destrozada. A mí la chica no me da pena ninguna. Si recibe insultos es lo mínimo que merece. Y en fin, vamos a poner unas imágenes bonitas y con esto nos vamos. Con esta foto del padre Samuel voy a hacer una pequeña incisión. Masou Luiz dejó una larga carta en el lugar donde fue asesinado su hijo, en la que agradeció el esfuerzo realizado por los servicios sanitarios en ese intento por salvar la vida de su hijo, expresando su dolor y el de toda la familia con las palabras: nos quitaron la única luz que iluminaba nuestras vidas. Sabemos que aún nos queda un largo camino por recorrer. Contaremos con el apoyo de nuestra familia, amigos y compañeros que nos ayudarán a salir de este camino oscuro.